En Argentina se conmemora el 49º aniversario del golpe de Estado ocurrido un 24 de marzo de 1976, que dio fin al gobierno de Isabel Martínez de Perón e instaló el llamado Proceso de Reorganización Nacional. El régimen de facto gobernó el país hasta el 10 de diciembre de 1983. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia recuerda a las víctimas desaparecidas durante el régimen de la Junta Militar. Todo esto en un día en el que además el actual gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación total de los documentos de inteligencia vinculados a la acción de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Un video institucional publicado este lunes por la Casa Rosada, cuestionando el número de desaparecidos y la narrativa histórica hasta el momento, ha suscitado mucha polémica en una fecha en la que víctimas y organizaciones de derechos humanos realizan numerosos actos y movilizaciones. Y para ampliar este tema tenemos con nosotros en el estudio a Marcela Perelman. Ella es directora del área de investigación del CELS Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a DW. Buenas noches. Quisiera comenzar por la noticia que indiscutiblemente está en titulares. ¿Qué valoración hace, aunque es una noticia reciente, sobre esa desclasificación de los documentos de la dictadura? La desclasificación de documentos, en este caso de inteligencia, pero en términos generales de todo el Estado, es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos desde el comienzo de la democracia. Hemos estado involucrados en esos procesos. Estamos sorprendidos, expectantes. No podemos dar una opinión acabada de cómo ese proceso se va a llevar adelante. Tenemos muchísimo interés en la información y en los datos que pueden estar incluidos en esa documentación, y el proceso dependerá de su transparencia, del trabajo profesional que se realice, siempre teniendo en cuenta que se trata de información de inteligencia que debe ser tomada con pinzas en relación con si es veraz, no es veraz, pero si el trabajo es serio, nosotros vamos a estar ahí involucrados como primeros interesados. Otra de las medidas del gobierno del día de hoy fue la publicación de ese video, que no podemos mostrar, por supuesto, porque sería demasiado amplio para un noticiero de nuestra naturaleza, pero en el que hay varios postulados que sé que son controversiales, también en un día que sé que es sensible, pero el video en esencia dice que la historia que se ha dado a conocer en Argentina, digamos la versión oficial, no es suficiente, que hay otra parte que no se ha estudiado suficientemente, y sobre todo habla de los crímenes que se cometieron antes de la dictadura. Digamos que independientemente de los postulados del video, ¿coincide usted en que es necesario hacer una revisión de la historia antes de la dictadura y que se tiene que investigar más? No es cierto que esos años previos no han sido investigados. No es cierto lo que dice el video, que no se ha investigado el destino de los desaparecidos anteriores a 1976. Hay juicios que investigan los casos desde 1972 y que han sido impulsados por los organismos de derechos humanos. Y esa contextualización parece más bien orientada a justificar que la violencia de lo que llamamos terrorismo de Estado, del plan sistemático de detención, tortura y exterminio, estuvo justificada por esa violencia sobre la que viene a hacer énfasis el video. Parece más una pieza que se inscribe en el programa del gobierno, que lo viene sosteniendo a través de sus políticas públicas y de sus discursos de justificación del terrorismo de Estado, de esas políticas y de esas acciones violatorias de derechos humanos en función de una violencia que iban a aniquilar. Y esta forma de oposición de violencias no es independiente del avance de la violencia en el presente. O sea, al correr los límites de justificación de la violencia en el pasado, hay también una intención de desplazar los límites de la violencia en el presente. No sé si vieron la represión de las protestas sociales de los últimos días, pero va en este mismo sentido. Sí. Para la audiencia de América Latina que tal vez no está tan empapada del tema, ¿en qué forma justifican específicamente la violencia estatal en el caso de la narrativa de Javier Milei? En el video del Sí. gobierno, lo que hacen es hacer un desarrollo extenso de lo que fueron las acciones de las organizaciones políticas armadas de los años 70, y en función de esa caracterización se presenta lo que sucedió en la Argentina como una guerra, y de ese modo se justifica lo que nacional e internacionalmente, no solo como versión oficial, sino como versión judicial, fueron violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Que usted considera que no se están reconociendo lo suficiente en el gobierno actual?
que nosotros consideramos que el gobierno actual tiene unos embates sistemáticos contra lo que es la política de memoria, de verdad y de justicia. ¿La instrumentalización de la memoria histórica ha ocurrido a su criterio solamente en este gobierno o ha ocurrido también en gobiernos anteriores? ¿Es posible que se haya instrumentalizado, como algunos académicos han sugerido? La memoria histórica es una materia de disputa permanentemente, no es una... Pero lo que no ha ocurrido, y que sí señala el video, es que esas políticas de memoria, verdad y justicia hayan sido utilizadas para mentir o para manipular. Eso no es cierto. Finalmente, brevemente, ¿teme usted que esté en riesgo la existencia de su organización como tal, que también son criticadas a las organizaciones en el video? Para hacer esta justificación de la violencia del pasado y aumentar los niveles de violencia en el presente, parte de ese programa es también desprestigiar a los actores del movimiento de derechos humanos. Y entonces ha habido ataques a organizaciones y también a referentes puntuales de las organizaciones. Marcela Perelman, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.